Bueno, ustedes me conocen de hace muchísimo tiempo, saben que soy nutricionista, pero también soy ama de casa. Y una de las cosas que me pasa cuando me voy al mercado es empezar a ver sobre todo, y esto más a partir de la pandemia, es que cuando vas, por ejemplo, a un supermercado, los alimentos como que cada vez están más empacados, más embolsados, ¿no? Tienen una serie de contenedores de diferentes tipos de materiales y a veces me pregunto, ¿todos serán adecuados para los alimentos o son especialmente hechos para los alimentos? Si yo, por ejemplo, tengo una mantequilla y terminé la mantequilla, ese plástico en la que vino la mantequilla la puedo reutilizar para otro tipo de alimentos o será que cada envase debe tener cada alimento, perdón, debe tener un tipo de envase específico? Me hice esa pregunta y seguramente ustedes también se la hacen, así que hoy resolvemos todo eso en NutriAgenda. Sara Busabá te invita a explorar el mundo de la nutrición a través de los últimos hallazgos científicos, la opinión de los expertos y los mejores tips para tu día a día. Bienvenidos a NutriAgenda. Y para poder hablar de todo esto, he buscado a una de las mejores químicos que tiene justamente el rol y la experiencia en poder tratar de resolver estas inquietudes. Se trata de Karina Rondón, quien es químico y además se ha desarrollado en todo el mundo de los alimentos, la química orgánica y los alimentos. Así que tenemos el gran gusto de tenerte el día de hoy, Karina, y gracias por darnos toda la información que vas a compartir con nosotros. Muchas gracias, Sara. Un gusto de poder estar aquí en tu programa y a su vez poder darnos alcances a la comunidad y así hacer de estos temas algo más familiar y cotidiano. ¿Qué te parece si vamos juntas, así virtualmente, en un viaje al supermercado y empezamos a mirar las cosas que encontramos respecto de envases en alimentos y nos vas contando un poco de qué son, qué material son, qué utilidad dan como contenedor a un envase? Y me voy a ir por el primer lugar que me encanta, ¿no? Donde están las frutas y las verduras. Si tú caminas, por ejemplo, donde están estas góndolas y encuentras ahí las verduras, encuentras ahí las lechugas que están de diferentes colores, encuentras algunas que están expuestas directamente a este frío, mientras que otras, como por ejemplo la lechuga, tienen una bolsa cerrada y algunas con unos huequitos donde muchas veces drena el agua. ¿Por qué se le pone esa bolsa a la lechuga? Bueno, es una forma también de proteger el vegetal, ¿no? Porque el frío tiende a quemar las verduras, algunas hojas que son bastante frágiles. Entonces, por conservación deben de estar refrigeradas, pero a su vez, para evitar que la exposición queme o dañe el vegetal, se colocan sobre bolsas, ¿no? Y a Ujú. su vez estas bolsas tienen ciertos orificios que permite que haya como una especie de transpiración propia del vegetal versus la condensación del lugar donde se Ujú. encuentran colocadas. Claro, y acabas de decir algo importante, transpiración propia del vegetal. Hay que tener en cuenta que ese alimento está vivo. A pesar de que ha sido cosechado, sigue teniendo una serie de cambios metabólicos y una serie de reacciones que ocurren naturalmente dentro de esa planta. Es como un proceso de maduración realmente, ¿no? Y es por eso que necesita también esto y entonces son bolsas específicamente para este fin. Pero seguramente muchas personas se deben estar preguntando también en este mundo donde cada vez está esta tendencia de buscar lo natural y todavía hay muchos mitos y inseguridades al respecto, uno se pregunta, ¿y ese plástico que se coloca para conservar mejor esta lechuga? ¿Es un plástico diferente? Si yo, por ejemplo, en casa tengo una bolsa que donde me llegaron, por ejemplo, una prenda de vestir, esa misma bolsa plástica, ¿podría yo utilizarla para una lechuga o están hechas de materiales distintos? Bueno, en realidad los alimentos deben de estar en bolsas de primer uso, ¿no? Partiendo por eso. Y lo otro es de que dependiendo del tipo de alimento, también existen una gran variedad de bolsas o de empaques que van a ser justamente diseñados para la calidad del alimento. Entonces, en el mundo de los envases plásticos que están en contacto con alimentos,
existen 7 tipos de plásticos que van a estar, Mm, digamos, cada uno va a tener un propósito y va a estar hecho para un determinado alimento. Entonces, por ahí viene ya la diferenciación que existe entre alimentos y entre los diferentes tipos de bolsas. En el caso, pues, de una bolsa que ha sido utilizada para ropa, pues no se han hecho las evaluaciones previas para saber si algo de esa bolsa va a migrar, ¿no? ujú, Incluso puede ser una bolsa de primer uso, no necesariamente la que hayamos retirado de algún empaque de ropa, ujú. ¿no? Puede ser que existan en el mercado y si no tenemos con no tenemos la seguridad de que esas bolsas son de calidad food, es mejor no usarlas, ¿no? ¿Y qué tipos de bolsa de calidad food existen? Me pongo a pensar en, claro, están estas que uno utiliza donde está ya, digamos, contenida la lechuga, pero está también aquellas bolsas que están ya enrolladitas y que tú las tomas y vas colocando, por ejemplo, tus manzanas. Y luego están, por ejemplo, si te vas donde están los cereales, estas cajas de cereales de desayuno, dentro de estas cajas hay también una bolsa. ¿Esas son las variedades? Sí, en realidad de que la composición química es bastante variada, pero para que esas bolsas estén, digamos, ya para utilizar en diferentes tipos de alimentos, se hacen ensayos previos y dentro de estos ensayos hay categorías también para qué alimento va a estar en contacto la bolsa. Ujú. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, va a estar, no sé, con frutas, con vegetales, de pronto hasta con pan. Entonces ya tenemos diferentes tipos de alimentos y la evaluación que se hace ya desde el laboratorio es una evaluación ya como un alimento en general, donde voy Ok, a tener alimentos que pueden ser grasos, alimentos que pueden ser sólidos, alimentos que pueden tener un pH bajo o un pH alto. Entonces, qué, qué simulaciones tengo que hacer en el laboratorio para con eso poder definir si este material está apto para ser para hacer uso. utilizado con los alimentos. Ya Claro, pues en reglamentos que nos indican, ¿no?, qué tolerancias son permitidas y que no son dañinas para la salud pública. claro. Ahí en esa tolerancia, ¿qué se ve? ¿La resistencia o se ve que este plástico no libere ciertos compuestos al alimento? Es justamente lo que acabas de mencionar. En esta evaluación lo que se obtiene es valores en el cual tenemos que ver si las sustancias migran o no migran, ¿no? Mm. Entran en contacto con el alimento o no. Y si esa cantidad que migra, en el supuesto caso, no sea pues por encima del límite máximo permitido para la evaluación. Qué importante labor estás cumpliendo, Karina, en el laboratorio al cual estás representando el día de hoy. La verdad que es bien importante y qué importante tenerlo en cuenta porque es un clásico reutilizar bolsas para poder refrigerar una serie de alimentos en casa. Entonces, no es una buena práctica. Debemos asegurarnos que sea una bolsa de grado alimenticio. Así es. Entonces ya hoy en día existe mucho en el mercado, ¿no? Secciones donde encontramos las bolsas, así ya sean en rollos o también algunas que vienen con Con su... cierres, Ajá. ¿no? Entonces, incluso algunas ya diseñadas, estas son tamaño para el sándwich, entonces ya esa evaluación que se ha hecho ya asegura de que esas bolsas pueden ser usadas para ese fin. Incluso algunas son exclusivas para productos que van a estar en congelación, porque en Ujú. la evaluación o simulación que se ha hecho, se han llevado a digamos, de estrictas temperaturas en el cual se ha sometido la bolsa y ese resultado pues ha salido por debajo de los límites máximos permitidos. Claro. Entonces, las bolsas, cuando nosotros vamos a un supermercado y queremos adquirir bolsas que podemos utilizar de pronto varias veces, que es otra pregunta que te la voy dejando, pero yo estoy comprando una bolsa con el fin de utilizarlo para almacenar alimentos. ¿Qué tengo que leer en la etiqueta? ¿Qué debería decir? Bueno, en la etiqueta va a decir para qué tipos de alimentos y el tiempo de almacenamiento, en algunos casos sí lo mencionan, ¿no? Para periodos de 6 meses hasta de un año, en algunos casos. Y si no fuera así, que a veces también se omite esa información,
todas estas bolsas deben de ser solo de un uso. Ok, entonces si yo coloqué en esta bolsa, guardé el sándwich que quería mandar al colegio en la lonchera, coloco ese sándwich porque imaginemos que lo preparé muy tempranito en la mañana, lo mantuve ahí un rato, va al colegio, el niño regresa, la bolsa está perfecta, no puedo limpiarla y volverla a utilizar, no es conveniente. No es conveniente, porque estoy, digamos, haciendo ya un doble uso y de todas maneras ha habido una interacción entre el alimento y la bolsa y eso puede ser que en una siguiente vez sí exista una migración, entonces estamos corriendo ese riesgo. ¿Una migración de gérmenes o de químicos? Puede ser, si hablamos desde el punto de vista de inocuidad, puede ser, digamos, también de alguna bacteria como tal, ¿no? Y lo otro es que también puede ser, desde el punto de vista químico, también migración de alguna sustancia. Ujú. ¿Sabes Entonces, si como, tenemos, perdón, ajá, sí, sí. sabes si tenemos en el mercado estas bolsas para alimentos que sean biodegradables y que estén al alcance? Porque hoy también tenemos que empezar a pensar en eso, ¿no? Y si estas bolsas destinadas para alimentos son solo de un uso, quiere decir que luego descartamos y bueno, están, digamos, sumando un poco más de plástico al medio ambiente. Bueno, sí existen también bolsas biodegradables, ¿no? Y que Ujú, también están evaluadas como tal para la parte de lo que son en contacto con alimentos, ¿no? Por ello claro. de que en algunos súper podemos encontrar bolsas biodegradables y también es para diversidad de productos los que podemos poner dentro de ellas. No, eso está buenísimo. Vayamos con otro tipo de envase. Ah, pero antes de eso, una pregunta. Em, ¿Es también usual encontrar que uno, por ejemplo, el mismo caso del sándwich que se coloca en la bolsa, se quedó ahí en el refrigerador, no se lo mandé al colegio al niño, pero en la tarde lo voy a calentar? Si yo voy a utilizar, por ejemplo, el microondas, ¿esa bolsa puede entrar al microondas? ¿Puedo utilizarla como cubierta? Porque también se suele observar eso, utilizar bolsa de plástico para cubrir el alimento y colocarlo al microondas. Bueno, sí existen materiales de plástico que tienen esa función de poder someterlos a microondas, pero sí viene identificado en la caja. Debe decir en la etiqueta que es Sí, apto para el uso en sí, microondas. así es. Ok. Entonces Va- también significa que en la evaluación que se ha hecho previamente a nivel de laboratorio, también se ha considerado que esas simulaciones sean para, considerando las temperaturas e incluso tiempos en el cual se puede someter un alimento al microondas. Vayamos ahora con otro tipo de material de envases, con, por ejemplo, estos plásticos descartables, transparentes, que ahora se pueden utilizar varias veces, incluso porque dicen ahí que son reutilizables. Antes eran como de un material bastante más suave, que digamos se podían doblar o arrugar muy fácilmente. Hoy como que son cada vez más firmes y hasta incluso hay unos que se ven súper bonitos que se reutiliza varias veces. ¿Estos son envases que se deberían utilizar para qué tipo de alimentos? ¿O cuál sería el uso adecuado? No sé si has visto, por Bueno, ejemplo, en esos que vienen las uvas o que vienen otros alimentos también ahí. Hasta incluso queques he visto que guardan en estos envases. sí, en verdad también son de un solo uso, no son Mm, reutilizables, ya ¿no? estaba haciendo yo muy Ese, mal. excepto, excepto que vengan categorizados como tal, ¿no? Ok. Entonces significa de que en esos casos sí se ha hecho una evaluación y nos están asegurando, ¿no? Están Ujú. asegurando de que no vamos a tener ningún problema de salud pública. El Tal hecho vez de podría usarlo más de una reutilizarlo, vez. tal vez podría reutilizarlo, pero no en alimentos, sino para otro fin, ¿no? Guardar Claro, botones, hilos, otras cosas. exacto. O también, por ejemplo, dependiendo del tamaño, puedo colocar bolsas pequeñas de alimentos. Por Claro. ejemplo, compré fideos para sopa, pero no sé todo el empaque completo. Entonces tengo la mitad ahí y lo voy guardando como para ordenar de pronto alguna gaveta, ¿no? Pero no Ujú, ponerlo directamente con algún alimento. ujú. Hoy existen también en el mercado y he visto sobre todo en aquellos productos que tienen una textura como de polvo, como de harinas. Hoy están
muy demandado el uso, por ejemplo, de harinas de kiwicha, de quinoa, de tarwi, pero me he dado cuenta que la gran mayoría viene en el mismo tipo de envase. Pareciera ser una bolsa, pero uno lo toca y no es una bolsa, le suelen llamar comúnmente un doy pack, pero son como firmes, incluso se utilizan en el café y Sí, parece que no le entra, pero nada a eso. ¿Qué sí. características tienen este envase? Porque yo, por ejemplo, que soy amante del café, entiendo que esto viene en un empaque muy especial que genera mucha protección al alimento para conservarlo con todo el aroma y toda la calidad, ¿no? Así es. En esos casos se trata de plásticos, pero que vienen en láminas. Algunos son bilaminados o trilaminados, incluso entre capa y capa tienen algunas láminas que le va a generar esa rigidez y por ello es de que al momento de digamos, tenerlos en los supers, podemos ver que los empaques son mucho más rígidos porque Ujú. justamente el contenido, ¿no? Es también en mayor capacidad, ¿no? Hablamos de un cuarto, medio kilo, ¿no? Entonces, arman estéticamente bien la bolsa y es un tipo de plástico también, ¿no? Algunos de ellos incluso tienen capas intermedias que son de aluminio, pero el aluminio va cubierto con los plásticos, entonces va como una especie de sándwich, ¿no? Pero eso Ujú. es lo que le va a dar esa rigidez, esa apariencia como que mucho más elegante en algunos empaques. Claro, ¿y qué beneficio le trae a la conservación de este alimento? ¿Por qué son mejores estos envases para cierto tipo de alimentos? ¿Cuáles serían? Bueno, a veces para poder, digamos, controlar los aromas propios del alimento, para evitar la humedad, ¿no? Porque nuestro lugar acá en Lima o en cualquier otra ciudad el tema aquí también es detallar la humedad, entonces un poco de proteger el alimento y que este no vaya de pronto a incrementar su humedad y a deteriorarse, entonces se utilizan algunos empaques que son mucho más fuertes, rígidos y que va a evitar que el contacto con el medio externo no dañe el alimento que contiene. Ujú. Otro empaque bastante común, o sea, en realidad es súper rico ir al supermercado porque te encuentras con cada cosa. Yo soy súper observadora y me encanta descubrir todo esto que uno ve en el mercado, ¿no? Y tiene que ver con las latas. Tú encuentras latas, por ejemplo, de leche, encuentras latas que tienen, por ejemplo, em, eh, también algunos polvos adentro, ¿no? Incluso suplementos nutricionales. Y uno a veces tiene la idea de que la lata no es tan buena. ¿Es un mito o realmente hay un problema con las latas para conservar alimentos? En realidad podemos decir que es un mito o será también de que si nos vamos un poco a hacer historia en las latas, inicialmente pues eran como su nombre lo dicen, era una aleación de latón, pero hoy en día pues estas latas que van a estar en contacto con alimentos tienen unos recubrimientos internos. ¿No? Y estos recubrimientos, que algunas veces es una lámina polimérica, evita de que cualquier metal que pueda tener en su composición esta aleación llegue a ser el alimento. Ujú. Entonces, internamente estas latas son barnizadas, son o un barniz o una laca que le va a generar una lámina delgada, que es un polímero, y eso es lo que finalmente se convierte más en un envase que el plástico es el que va a estar en contacto y no la propia lata, ¿no? O Ujú. sea, la lata va a quedar externamente. Lo que sí tenemos que cuidar es de que la lata que vamos a comprar no esté golpeada, porque el golpe lo que hace es rompe esa estructura polimérica y ahí Ujú. sí ya la deja en contacto de liberación, se puede dar una liberación de alguna sustancia hacia el propio alimento. Entiendo que hoy la tecnología en los alimentos, incluyendo justamente los envases, cada vez sacan envases nuevos, ¿no? Y tú sabes que, bueno, yo también por mi profesión siempre he sabido esto, que hay que buscar que si te compramos un alimento en lata no haya ningún tipo de golpe, ¿no? Pero existen algunas que a pesar de este golpe no genera este cambio de presión interna ni suelta ningún otro
componente también, que cabe mencionarlo. Ahora lo ideal es saber cómo uno los identifica, cuál es cuál, ¿no? Que eso sería el meollo del asunto. También existe en el mercado, por ejemplo, estos envases donde uno puede encontrar estos sachets para poder, por ejemplo, tener el manjar, el foch, la mermelada. Estos también son los mismos bilaminados y trilaminados que nos comentabas Sí, antes, ¿verdad? sí. Son seguros. Igual sucede también, por ejemplo, con algunas bolsas que se utilizan para el panetón, ¿no? También son Claro. laminados, ¿no? Ok. También es un tipo de laminado. Un poco regresando al tema de las latas, acabo de recordar algo que me acuerdo mucho que uno de mis hermanos siempre hacía porque era amante cuando era pequeño de la leche condensada, ¿no? Entonces siempre en ese tiempo la leche condensada venía en lata y a veces uno abría la lata y luego esa lata con el contenido de la leche la mantenía dentro del refrigerador. Lo mismo con la lata de atún. Uno abre la lata de atún y a veces uno no la saca de ese contenedor y con el mismo contenedor de lata lo mantiene en la refrigeración. ¿Está bien esa práctica? En verdad no. No, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, si nos vamos al último caso que mencionaste, que era lo de las conservas de pescado o cualquier conserva que tenga alguna especie marina, pues hay una sustancia propiamente que se empieza a incrementar, alterar, que se llama histamina. Entonces uno debe de abrir, usar y si no vamos a consumir, mejor es descartarlo, ¿no? Porque luego esto nos puede generar alguna alergia, algo ¿Te que refieres al envase? O sea, al descartar el envase. y descartar el contenido también, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, pues este tipo de analito que llamamos nosotros así en el laboratorio puede incrementar con los cambios de temperatura. Pero si yo, por ejemplo, abro la lata, saco el contenido, me como la mitad, esta otra mitad, la puedo guardar, por ejemplo, en otro envase, obviamente la lata la descarto. Eso sí se puede hacer. En el caso de los productos marinos es recomendable no. Ok, ¿No? Para evitar que justamente en ese traslado de abrir, consumir, hay un tiempo en el cual el alimento ha estado a temperatura ambiente, luego lo vamos a someter a la refrigeración, entonces hay un cambio de temperatura que no nos asegura de que el claro, alimento claro. va a estar finalmente en las mismas condiciones que estuvo al momento que aperturé la lata. Claro, ¿No? Eso con mira cómo, respecto al alimento. Y ahora claro, con respecto mira cómo teniendo profesiones distintas podemos tener diferentes miradas, ¿no? Respecto del alimento, porque tú como química, obviamente, cualquier proliferación de mínima cantidad que pudiera ocurrir y que ciertamente ocurre en cualquier alimento que esté a temperatura ambiente, claro, para ti como química es ok, para mí eso ya no es apto, ¿no? Sin embargo, la mirada desde la nutrición y respecto de lo que uno pudiese mantener a temperatura ambiente, una de las cosas que a veces solemos decir, ok, mientras si es que está, si alcanza a estar 1 hora, 2 horas, dependiendo del alimento, obviamente, podría todavía estar bien para el consumo. Y de hecho, si abres la lata, sacas el contenido, lo que no consumas, lo refrigeras de inmediato, debería mantenerse todavía apto para el consumo. Son dos miradas diferentes. Ujú. Así es, ¿no? Uno lo hace porque últimamente hay muchas personas, y igual sucede con los niños, y quizás también he escuchado estos casos en el cual dicen por qué tan rápido hace problemas de alergia, Ok, tiene claro, alergia por las cosas marinas, y a qué se debe, ¿no? Y a veces suceden que son a veces los hábitos que tenemos en casa, ¿no? sí. Que hacen de que Vamos a terminemos a explicarlo veces esto un generando. poquito. Karina, y lo hablo así en general para toda la gente que nos ve y nos escucha, ¿no? Hace mención de la histamina, ¿no? Que es un componente que nuestro cuerpo fabrica constantemente, pero que también está presente en los alimentos. Y cuando estos se elevan en una concentración X y que depende de cada persona, entonces puede generar una respuesta del sistema inmune generando una respuesta alérgica, ¿no? Entonces, un poquito por ahí va el temor de Karina, que es totalmente válido, por cierto, para poder, digamos, ser más conscientes y abrir el alimento en la cantidad justa que vamos a utilizar para no exponernos a este tipo de situaciones que nuevamente digo es bastante válido, ¿no? Vayamos un poco a los niños que acabas de comentar. Los chicos llevan lonchera, hay comedor en el colegio.
¿cuáles serían los mejores envases para poder contener el alimento sólido y también la bebida? En las bebidas es recomendable que utilicen envases, toma todos, por ejemplo, pero que sean libres de BPA, que es lo que conocemos como bifenol A. El bifenol A es una sustancia que se va a encontrar justamente en este tipo de envases y lo que se trata es de utilizar envases que sean libres de BPA, ¿no? Y también digamos, si bien este tipo de envases son reutilizables, ¿no? Porque ahí sí lo usamos varias veces, también hay que respetar su tiempo de vida, ¿no? Y el tiempo de vida a veces puede ser de 6 meses a menos, dependiendo del tipo de sustancia o de líquidos que estemos llevando. Si hablamos de agua, tiene un pH diferente, pero si yo de pronto un día le pongo jugos con un jugo de naranja, entonces luego lo Maracuyá. someto a otros, a un surtido y así tengo variedades, entonces también el plástico empieza ya a desgastarse por la Cu- cantidad de veces que cuan- se va utilizando. Cuando hablas de este tomatodo, porque hay en verdad tomatodos de diferentes materiales, desde aceros hasta plásticos, ¿te refieres al tomatodo de A los plástico? plásticos propiamente, sí. Ujú. Y entonces ahí sí en la etiqueta debemos buscar con claridad que diga libre de bifenoles, ¿no? O de Sí, de BPA, BPA. ujú, Ujú. Eso es que es bien, el bien bifenol A. importante. Bifenolal. ¿Qué otro envase podría llevarse líquido? Yo recuerdo hace muchos años cuando iba al colegio, veía a mis compañeros que era como un vaso grande de plástico con tapa, ¿no? Sí. Y a mí, bueno, no me enviaban en eso en la lonchera, pero sí veía a mis compañeros que era como este vaso plástico. Y hoy en muchísimos colegios todavía puedes ver niños que cargan ahí, bueno, muchos llevan el jugo envasado, pero muchos otros utilizan este plástico también, ¿no? Incluso en los kioscos puedes verlos también. Esos resisten bebidas frías, bebidas calientes, no son convenientes. ¿Qué nos puedes decir? Hay de todo, en realidad, ¿no? Hay plásticos que sí, estos vasos que van a servir tanto para bebidas calientes como para bebidas frías, incluso tienen en la base del vaso, vamos a encontrar algunas señaléticas en el cual está, pues, menciona la temperatura, si es calor, hay un símbolo como que está botando humo, o si no, un termómetro y te está señalando que puede estar para diversidad de temperatura. Entonces existen ya, como decir, pictogramas propios para poder definir si este envase puede tener diferentes tipos de temperatura y según eso se utiliza. Ay, te voy a pedir que Pero nos también repitas, que nos repitas el significado y la forma de cada uno de estos pictogramas, porque es una información súper útil. sí, por ejemplo, existen pictogramas que me van a identificar si la sustancia puede ser llevada al calor, ¿no? Y es como si fuera una especie de olla botando humo, ¿no? Entonces Ok. significa que sí puede resistir a temperaturas, ¿no? Ujú, Incluso hay algunos que tienen un rectángulo donde hacen señal de que eso puede estar llevado también al microondas porque no ujú. todos los envases tampoco podemos someterlos a microondas. Y hay otros que tienen como una especie de un termómetro, ¿no? Dependiendo de las marcas te van diciendo de que eso soportan una determinada temperatura, ¿no? Entonces son símbolos o pictogramas que nos brindan información y encontramos en la parte inferior del vaso, ¿no? Ujú. Si no fuera así, ahí sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque no nos están dando una información que me asegure que esto en el tiempo me va a causar algún problema de salud. Claro, sobre todo porque además hoy existen una gran variedad de envases que se venden para loncheras tanto de niños, adolescentes o incluso adultos cuando uno va al trabajo, ¿no? Y muchas veces se lleva un plato de guiso, arroz, etcétera. Ahí, por ejemplo, ¿cómo debería ser el envase adecuado? Yo salgo en la mañana de casa, 7 de la mañana, y voy a tener este almuerzo 1, 2 de la tarde. ¿Qué envase es el adecuado? Si estamos usando envases en plástico, siempre que sean libres de BPA, ¿no? Eso debe de ser básico para poder, digamos, asegurarnos que no vamos a tener ninguna migración en el alimento.
Lo segundo, que soporten temperatura para poder justamente llevarlo al trabajo, ponerlo en la refri y luego también calentarlo, ¿no? Y que esto no me genere ningún problema. Esas son cosas muy importantes que debemos de considerar y a veces nos cuesta invertir porque estos envases tienen un costo adicional y yo personalmente trato de buscar plásticos que sean transparentes, que no tengan coloración, ¿no? ¿Por Porque a qué? veces el color también proviene de que hay algún metal, ¿no? El Ujú. metal es el que le va a dar las coloraciones, las tintas, los pigmentos que utilizan en la fabricación. Entonces, pueden que estas envases de color también tengan, que sean libres de BPA y que sean y soporten temperaturas tanto de microondas como de refrigeración, pero simplemente ya es un tema personal que yo Claro. prefiero que sea algo transparente, ¿no? Ahora, pero este dato, sin embargo, es importante, sobre todo porque los envases que son para niños suelen ser más bien muy coloridos. Entonces, la recomendación sería mejor es que no sea tan colorido y en todo caso el color que se le dé la lonchera por fuera, ¿no? Pero ¿hay alguna señal o alguna información que deberíamos buscar en este envase respecto del contenido de metales? No, porque previamente ya también se han hecho los ensayos y en el cual Ok. están ya asegurando de que no va a haber una migración que cause algún problema de salud. Claro, es justamente ese análisis que se hacen en los laboratorios para ver que esté apto para contener alimentos. Ahora, también es muy común estos termos, que también hay unos súper muy bonitos y que te mantienen la temperatura caliente o fría. Si tú colocas el alimento muy frío, te lo va a mantener frío por una cantidad de horas y lo mismo si es caliente. ¿Qué hay de estos envases? Bueno, internamente estos envases tienen en su composición, algunos pueden ser de acero, otros pueden tener internamente un vidrio, que es el que justamente va a mantener las temperaturas por una cantidad de horas, 8 horas, 12 horas, dependiendo la temperatura del alimento, cómo lo haya agregado dentro del envase, ¿no? Pero finalmente no son dañinos y como termos, incluso los termos propios que usamos del agua, primero tienen un plástico y debajo tienen este vidrio que es el que va a encapsularlos y es el que va a regular la Ujú. temperatura y el tiempo de Entonces, mantenerla a esas podemos, condiciones que necesitamos. entonces son seguros y especialmente buenos para este tipo de alimentos. Hay nos mencionaste un poco de los plásticos y los líquidos. Hoy, por ejemplo, el agua que viene envasada, la gran mayoría viene en plásticos. ¿Hay algo que tendríamos que tener en cuenta? Es muy clásico, por ejemplo, comprar una botella con agua y de pronto estoy dentro del auto y está acompañándome todo el día. Y esto podría tener, si estamos en climas calurosos, cambios de temperatura. Me ha pasado que a veces he tomado esa botella de agua y le he sentido un sabor distinto. ¿Significa que estoy tomándome parte de los plásticos que han entrado al agua? En verdad de que cuando se hace ese tipo de evaluaciones, ya a nivel del laboratorio, se someten a temperaturas bien extremas. Mm. Entonces, por ejemplo, el agua, si hablamos de bebidas, pueden estar heladas, podemos de pronto hasta ponerlos en el congelador porque quiero tomarlo tipo frozen. Y también las pueden tener a temperatura ambiente e incluso en el transporte pueden cambiar de un estado a otro, ¿no? Si las saqué muy helada de casa o del lugar donde los tengo almacenados, pero al momento que se ha hecho la evaluación a nivel del laboratorio, se ha preguntado la información de a qué temperatura se van a almacenar. Entonces, si me dicen voy a congelarla, también lo voy a tener a refrigeración, también lo voy a tener a temperatura ambiente, entonces la simulación se hace a temperaturas extremas, 40 grados, algo que, por Ujú. ejemplo, nunca vamos a llegar nosotros en el transporte. Y por otro lado, si van a estar congeladas, allá las voy a someter también a 5 grados. Entonces, eso me ayuda a que esa evaluación como resultado me asegure de que ese tipo de envases no me va a generar ningún problema de salud pública. Por otro Ujú. lado, el hecho de que cambie de sabor probablemente ya sea porque tanta apertura y cerrada y de pronto la cantidad de tiempo que lo tengo, incluso si de pronto dejé
en el carro el envase y al día siguiente continúo tomando, entonces ahí sí va a haber una alteración, ¿no? Claro. Propiamente del pH, lo que hemos tomado y siempre Claro, hay siempre quedan rebote. residuos de saliva que tienen Sí. bueno, un pH neutro en realidad, pero podría ser igual aunque haya una pequeña diferencia. Y además, microorganismos que están, digamos, en la boca, ¿no? Y eso es lo que podría generar ese tipo de cambios. Algo que también suele ocurrir, hay un material que se utiliza mucho en la cocina y es el papel aluminio, ¿no? A veces uno guarda las cosas envueltas en papel aluminio. ¿Es bueno? ¿Es conveniente? En verdad, el papel de aluminio como tal no me va a causar ningún problema de salud, ninguno, ¿no? El aluminio es un elemento anfótero, puede actuar como en acidez, se puede actuar como base, en verdad. Justo, incluso el aluminio tiene, en los rollos, tiene una capa que es más brillosa que otra. Entonces, el lugar por el cual yo tengo que hacer el empaque del alimento debe ser el lado que no sea brilloso, sino el Ah, lado que es el más opaco. opaco. Así Ah, qué es. interesante ese dato. Ujú, No, justamente porque también tiene un recubrimiento que va a evitar de que no haya una migración. ujú. Ahora, ¿qué pasa si yo cocino en mi olla y cociné para más de un día, me quedó alimento, por X razón, no vinieron todos a almorzar ese día a casa y me dio flojera y no quise sacar la comida de la olla y esperé que se enfríe y en esa misma olla guardo el alimento? ¿Podemos refrigerar en ollas el alimento y mantenerlo hasta el día siguiente o podría generar un problema? Podría generar un problema, ¿no? Así sea el material que sea la olla, siempre va a haber ahí un pH entre el alimento aderezado o digamos, la preparación propia del alimento va a tener un pH y este puede empezar a generar reacción con el medio en el cual se encuentra. O sea, puede promover que se malogre el alimento por estar en el material de la olla. Que se malogra quizás no, porque es un tema más de refrigeración Ujú. y va a mantener los sabores, pero sí de que estemos consumiendo un alimento más el adicional proveniente de la olla, ¿no? O sea, O la olla sea, puede a que haya soltar, una migración pu- de la olla hacia el alimento. o sea, puede soltar sustancias del alimento, sustancias químicas Eh, del alimento, o estamos hablando de gérmenes. interacción de sustancias entre lo que puede venir de la olla hacia el alimento y del alimento hacia la olla. Y ¿Qué que sería lo esto correcto entonces? Si me quedó comida y quiero guardar esa comida, ¿en qué lo debo guardar? guardarlo en envases que sean o bien plásticos o bien vidrio, Ujú, donde digamos vamos a tener vamos a eliminar en este caso, vamos a minimizar la migración del recipiente hacia el alimento. ujú. Los otros no nos aseguran, no están hechos para ese fin como Claro, tal, ¿no? claro. Y si son plásticos, como bien dices, asegurarnos que sean bolsas plásticas de grado alimenticio y tener en cuenta que son además de un solo uso, de tal manera que probablemente el vidrio sería una opción más noble para el medio ambiente. Pero si Así es. estamos congelando, no nos queda otra que tal vez un plástico biodegradable. Sería tal vez lo óptimo, ¿no? Para congelar, porque el También, vidrio puede reventar en el congelador. en el congelador sí. En el congelador Ujú, sí podría reventar, aunque también hay modos de que el vidrio, si vamos a tenerlo por periodos cortos, puede soportar. ujú. En casa Muy por lo bien. menos lo hacemos. Claro, Hacemos en claro que sí. algunos dulces, ¿no? Entonces, Sí. se hace lo que se conoce como la cura del vidrio para que pueda soportar bajas temperaturas y preparar el dulce y Sí, dejarlo ahí en congelación, de pero hecho, no en en periodos casa también cortos. cuando almacenamos, y como muy bien has dicho, son envases bastante más caros, pero te permite, es una inversión en tu seguridad, en tu salud, ¿no? Esos envases que suelen ser de acero, que suelen ser de vidrio o de plásticos, a los cuales hemos visto esta señalética que tiene que ser tan clara, ¿no? Libre de bisfenoles, por ejemplo, y además que tengan esa señalética que van a permitir, digamos, resistir al cambio de temperatura, que podría ser apto para microondas si es que lo pienso utilizar por ahí también, ¿no?
Sí. Información realmente valiosa y te la agradezco muchísimo, Karina, y quisiera ver si tienes alguna recomendación que quieras darle a toda la gente que te está viendo y escuchando. Bueno, en realidad, primero no alarmarnos con este tema de los plásticos, ¿no? Simplemente, ser un poco más observadores al momento de hacer el uso de ellos, revisar siempre la información que nos trae cada uno de estos envases y según eso darle pues el uso que corresponda, ¿no? Entonces Ujú. así vamos a poder estar tranquilos de lo que usamos y a su vez asegurar nuestra vida y nuestra salud. Ujú, claro que sí, y a partir de lo que nos has conversado, yo quisiera sumarle de que no nos dejemos guiar por lo bonito y los colores, porque ya vemos que, digamos, mientras más natural, mientras menos color, al menos en los envases, sería una mejor alternativa. Y leamos etiquetas, que no estamos leyendo lo suficiente, que eso también es bien importante. Karina, muchísimas gracias y por supuesto, hasta una nueva oportunidad. Muy bien. Gracias, Sara. Gracias también por la invitación. Un gusto de poder estar contigo y poder estar con tu público también. Claro que sí, gracias a ustedes también que nos han estado acompañando en este episodio de NutriAgenda y sigan por supuesto conectados, que tenemos muchos episodios llenos de información, pero sobre todo útil que puedes aplicar a tu día a día. Nutriagenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.